edad depende de muchos factores, doctor. Que depende de muchos factores. Bien. Romina, ¿qué otra cosa más te llamaría la atención? Lo mismo que dijo la compañera y No, después, no, no, no. Lo que pero dijo no, la compañera ya no, ya no. Lo que dijo ya hay otras cosas más. Hay otro dicho también, donde todos piensan igual, nadie piensa nada. Vamos a repetir, si están acá ustedes 58 están, o los 58 me van a decir eso, no, no, no. Hay otras posibilidades. ¿Cuál es la otra posibilidad, Romina? que un factor importante puede ser la genética. Y eso habla de múltiples factores. Lo que ya dijo ella, que por ejemplo hay factores genéticos, ambientales, hay factores anatómicos, hay factores renal, todo eso son lo que representan. ¿Qué otra cosa interpretaría? Romina, te escuchamos. Y que también puede estar, al tener varios factores, esos factores podrían relacionarse también. ¿Y cómo está representado eso, Romina, en esa figura? Como, como algo que se cruza demasiado, tipo un círculo. Las interacciones. Fíjense, acá la fisiopatología y la fisiología está representada con 10 factores. Esos 10 factores están entrelazados entre ellos y eso representa 100 tipos de complejidades. Entonces, no solo los factores es importante, sino la interacción entre todos los factores, otra vez. Por eso que la impresión que yo voy a tener, yo no le voy a hablar de la fisiología ni la fisiopatología de la hipertensión arterial, porque eso ustedes ya estudiaron todos, ya saben todo y saben más que yo. Entonces, no se va a centrar la clase de esa forma, se va a centrar en gran parte sobre la clínica médica. Entonces, acá yo le presento este caso clínico. El primer caso clínico que está acá va a leer Eilen. Lee un poco Eilen. Bueno, ok. Varón de 54 años con detección reciente de cifras altas de presión arterial en examen rutinario. Medidas repetidas de presión arterial confirman citas medias de 148/96 milímetros de mercurio con frecuencia cardíaca de 95. No fuma, ingesta moderada de alcohol, no drogas adictivas, vida sedentaria. Sin historia familiar de hipertensión arterial ni enfermedad cardiovascular. No problemas de salud, salvo estrés en su vida laboral por supuesto de alta responsabilidad. Examen físico, sobrepeso, índice de masa corporal de 26, perímetro abdominal de 92 centímetros, análisis rutinarios en sangre y orina normales, electrocardiograma normal. Muy bien. Carlos Raúl Musi, el segundo caso. Mujer de 48 años, enfermera de un hospital con cifras elevadas de presión arterial, detectadas por sus compañeras en diversas ocasiones. La PEA clínica confirma cifras medias de 164-102 milímetros de mercurio con frecuencia cardíaca de 68. No fuma, no toma alcohol ni drogas de adicción. Vida sedentaria. Su padre era hipertenso y ella presentó hipertensión arterial en el último embarazo, resuelta tras el parto.
Examen físico, obesidad central, índice de masa corporal 31.2 y perímetro de cintura 96 centímetros. Análisis rutinarios, LDL, 150 miligramos por decilitro, glucosa 116 miligramos por decilitro, cociente albúmina creatinina 54 miligramos por gramo. Electrocardiograma normal. AMPA de 7 días muestra cifras medias de 152 por 94 milímetros de mercurio. Bueno, muy bien. Tiene que grabarse esta historia, ¿sí? Porque esto lo vamos a analizar ahora, ¿sí? Entonces, así siempre va a empezar nuestras clases, en algunos casos, en la mayoría de los casos. Para hablar de la hipertensión arterial está dentro de lo que se llama enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, en algunos datos, es importante la epidemiología. Y dentro de la epidemiología tenemos que saber lo que es la epidemiología nacional, regional y mundial, si es posible. En este caso se habló desde el 2012 los objetivos para el año 2025. Entonces, en este punto me tocó participar a nivel mundial por hipertensión arterial en este tema de las cifras que queremos llegar. Ya llega todo el año 2025 y por lo menos nuestro país está lejos de mantener una reducción del 25% de la presión sanguínea a nivel de la población general, o estamos hablando de la prevalencia de hipertensión arterial. Y para hablar de la prevalencia de hipertensión arterial en nuestro país, la última encuesta nacional después del 2011, la hipertensión arterial tiene una prevalencia en adultos mayores de 18 años de 45.8%. Prácticamente 46, de cada 2 personas, 1 hipertenso. ¿Se escucha? Sí, doctor. Sí, se escucha. Y a nivel nacional, la tercera causa cardiovascular de muerte son las enfermedades hipertensivas. A nivel mundial, la hipertensión arterial es la primera causa de discapacidad. La hipertensión arterial, la primera causa de discapacidad. Entonces, este cuadro que está acá, es muy importante entender que la hipertensión acá está en el centro. Que la hipertensión se asocia a otros factores de riesgo. Y ustedes ya saben lo que hace la fisiopatología de la hipertensión arterial. Lo que ahora nosotros vamos a discutir y tratar de prevenir y de que no llegamos en este continuo son el infarto de miocardio, la arteriosclerosis, la hipertrofia ventricular, la insuficiencia cardíaca o la cardiopatía o la cardiomiopatía y por supuesto lo último tratar de prevenir la muerte cardíaca. Para eso sabemos que en lo que tenemos que actuar desde el punto de vista clínico, además de controlar los factores de riesgo, siempre preservar, mantener los órganos blancos fuera del peligro de la hipertensión. ¿Y eso qué significa? ¿Cuáles son los órganos blancos principales? Primeramente el vaso sanguíneo, el corazón, el cerebro y el riñón. ¿Cuáles son las partes de las alteraciones clínicas que voy a tener si yo no puedo prevenir? Y va a haber arritmia, va a haber insuficiencia cardíaca, infarto agudo miocardio en el corazón. Eso se produce por todo esto que está previamente. A nivel cerebral, accidente cerebrovascular, la disfunción cognitiva. A nivel renal, la insuficiencia renal. Todos estos cuadros clínicos, alteraciones clínicas, si va evolucionando, como dice acá en la parte continua de la hipertensión, va a llevarle a la muerte al individuo. Nosotros tenemos que saber intervenir en estos puntos que están acá.
Puede haber un estado protrombótico que se asocia a la hipertensión y evolucione más rápido un problema cerebral, un problema renal o un problema cardio-cerebrovascular. De ahí que tenemos que saber cómo detectar entonces, cómo diagnosticar la hipertensión arterial. Y acá hay dos recomendaciones principales. Se recomienda tomar la presión arterial por lo menos en 3 ocasiones a un intervalo de unos minutos a 2 minutos y que el manguito debe ser el 2/3 del antebrazo. O el otro método es el método ambulatorio por mapa. En este estudio de mapa también a nosotros nos va a decir un tipo de hipertensión que podemos detectar. Entre ellos es lo que se llama la hipertensión de bata blanca y o la hipertensión enmascarada. Ahora, tenemos que saber cuál es la cifra. La cifra, cuando nosotros vamos a decir que el paciente es hipertenso, teniendo en cuenta que la persona, el paciente, está en un ambiente adecuado, no muy caluroso, no muy frío, para tomarse la presión arterial. Y la cifra es cuando tenga mayor o igual a 140/90, estamos hablando de hipertensión arterial. Definición de la hipertensión arterial entonces es la elevación de la presión arterial por encima de 140/90 milímetros de mercurio. Esa es la definición del diagnóstico de la hipertensión. ¿Escucharon? Sí, doctor, se escuchó. Porque en el examen cuando se le pregunta cuándo definir la hipertensión arterial y me dicen aumento de la presión arterial por encima de valores normales. ¿Qué le parece esa definición? Carlos Daniel Núñez. ¿Qué te parece esa definición? Incompleta, doctor. ¿Por qué incompleta? Porque no dice la cifra. Porque no dice la cifra. ¿Y qué importa la cifra en este caso? Si la fisiopatología no habla de cifras, ¿verdad? La fisiopatología habla de otra cosa. Porque hay un punto de corte en este nivel para el tratamiento, para que yo pueda decir que ese paciente es un hipertenso controlado. ¿Cuándo vos pensás, Maura Aidez Vázquez, que el paciente hipertenso está controlado? Cuando tiene las cifras por debajo de 140/90. Exactamente. Eso en el examen no son capaces de decir. Tan fácil que es. De eso uno debe acordarse. Mayor de 140/90 es hipertensión. Y de ahí voy a empezar a graduar la hipertensión. Y por debajo, si es hipertenso conocido, es un hipertenso controlado. Muy sencillo de las cosas. Bueno, entonces siguiendo, hay fenotipos y hay diferentes tipos. Ya hablamos de lo que es hipertensión no tratado. Por ejemplo, yo había sido hipertenso, no sabía. Me controlé y tengo presión alta. Una vez que yo sé que tengo presión alta, decido no tratarme. Entonces me clasifico como hipertenso no tratado. Y por otros que son conscientes y se tratan, son hipertensos en tratamiento. Entonces están los hipertensos no controlados, los de hipertensión de guardado blanco, que son de lo que llama hipertenso de bata blanca, la hipertensión enmascarada, que también es otro tipo de hipertensión. Este es una mujer de 33 años de edad. ¿Qué estudio se demuestra acá en este panel que estoy mostrando acá? Javier da Rosa.
¿Conoces este estudio? Holter no es, doctor. Holter, es lo que llamamos el monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas. Lo que llamamos mapa. Fíjense bien en este estudio. Bastante estable. Solamente hay una diferencia de 6 mililitros de mercurio de lo normal. Yo le pregunto en este estudio, Javier, ¿qué hora durmió este paciente? A las 11 de la noche, ¿Por qué a las 11 de la noche durmió ese paciente? ¿Decidió porque bajó la presión. cuánto? ¿Cuánto debe bajar cuando duerme una persona? Y creo que está en 120 ahí. Sí, pero ¿cuánto debe bajar normalmente, según tu conocimiento? ¿Vos qué está hablando eso? ¿De qué está hablando cuando me está diciendo que cuando duerme tiene que bajar la presión? ¿Qué es lo que está evaluando vos en este sentido, en ese caso? Creo que 10 milímetros de mercurio baja cuando uno está durmiendo. Cuando uno está durmiendo. Bueno, 10% de Javier, 10 a 20% debe estar bajando en ese caso. Entonces, eso significa, ¿cómo se llama ese episodio que estamos hablando, de lo que estamos hablando? Se llama el ritmo circadiano de la presión arterial. Normalmente, cuando la persona duerme, baja 10 a 20%. Y eso es normal, por eso yo me di cuenta que a las 11 bajó y tiene presión. En este nuevo caso, ¿cómo interpreta Heidi este estudio? Que varía mucho durante el día la presión, creo. Que varía mucho en la presión. ¿Cómo te das cuenta que hay variaciones? ¿Por las cifras, por la interpretación de la curva o por cómo? Y por la interpretación de la curva, de las líneas. O sea, primero, ¿Cuál por es el pico ejemplo, más alto? ¿Cuál es el pico más alto? 200. 200. ¿Qué diferencia hay con relación al otro estudio? Y que probablemente el otro era controlado. O sea, no me fijé bien en su presión, pero creo que el otro estaba controlado en comparación a este. Bueno, la diferencia que hay con el otro estudio, fíjense, este tiene una alta variabilidad de la presión arterial. Esto se llama la variabilidad de la presión arterial. O sea que la presión arterial tiene otra característica que se llama variabilidad. Este paciente también durmió a las 11 de la noche. También tiene una disminución normal de la presión durante el descanso. ¿Y en qué te sirve, en este caso, este trazado de monitoreo de 24 horas de presión? ¿En qué te puede ayudar clínicamente, Heidi? Y para, no sé, para saber cómo le vas a tratar y además que creo que podés hacer relación con algo de su día. Muy bien, ¿cómo le vas a tratar? Significa que si a las 10 de la noche hizo su pico de 200, yo tengo que correlacionar qué hizo hasta las 10 de la noche, o es que no su medicación tomó muy temprano, o tengo que trasladar la medicación a la noche. En vez de tomar de mañana,
va a tomar de noche. En eso te ayuda lo que se llama el mapa. Para eso es el monitoreo. Le puedo cambiar o le puedo agregar un segundo medicamento para controlar mejor la presión de noche. ¿Entiende cómo se interpreta el estudio de este caso? Entonces yo tengo una clasificación del patrón del estudio, que puede ser DIPER, no DIPER o extremo DIPER en estos casos, cuando el paciente baja demasiado la presión, más del 20%, estamos hablando del extremo DIPER. Si yo estoy hablando de un extremo DIPER, ¿qué consecuencia puede traerme a la noche, Maida, este problema de este paciente? Si tengo una disminución más del 20%. Disminución del 20% de la presión a la noche, de la noche. Y le puede dar un infarto Le puede dar agudo de miocardio. una isquemia miocárdica o le puede dar una isquemia cerebral. Exactamente. O sea que hay una hipoperfusión. Entonces significa que tengo que regular mi medicación. Si el paciente todavía no tuvo ese problema, entonces voy a regular mi medicación. Exactamente. En eso, entonces, me ayuda este estudio. Las guías de hipertensión del Paraguay es casi la misma que las guías europeas de hipertensión y es la que vamos a utilizar en la cátedra. Saben que se divide en 3 grados, grado 1, grado 2, grado 3. Hay una sistólica aislada y previamente una óptima normal y normal alta. En cambio, hay que conocer las guías americanas, pero yo le pregunto acá, vamos a ver a quién le pregunto. Jorge Cubilla. Jorge. Doctor, te escucho. Decime cuánto de estatura vos tenés. 1,74, 1,74 m. 1,74. ¿Cuánto pesas? 96 kilos. O sea que está con sobrepeso. Sí. Bueno, entonces sí le parece. ¿Vos te considerás que le parece a un americano? La verdad que no, doctor. ¿Por qué no? ¿Qué mayoría en los ciudadanos americanos, qué tipo de población existe mayormente? La obesidad, doctor. ¿Son obesos y de qué raza? Y mixta no vendría a ser, doctor. Mixta, ¿verdad? Pero muchos de raza negra. En Paraguay casi no tenemos raza negra, muy poco tenemos, ¿verdad? Entonces ahí ya hay diferencia para poder nosotros no tener en cuenta eso. Y aparte hay clasificaciones por eso de las guías a nivel mundial, regional, y nosotros nos basamos en la región que es las guías latinoamericana de hipertensión. Pero y después de las guías nos tenemos que basar de la estratificación de riesgo. Esta estratificación de riesgo le va a ayudar, esto desde el punto de vista clínico, totalmente, completamente clínico, le va a ayudar al cirujano, al clínico, al cardiólogo, al neumonólogo, a todo el mundo. Porque ¿qué es lo que va a estratificar? ¿Qué riesgo es lo que va a estratificar? Va a ver cuántos factores de riesgo tiene el paciente y cuántos son niveles de presión, y de acuerdo a eso se estratifica el riesgo en bajo riesgo, intermedio, moderado, alto o muy alto. ¿Para qué quiero saber eso? Para que cuando yo pueda cruzar y voy a empezar a tratar, ¿cuándo voy a empezar a tratar al paciente? Fíjense, si yo tengo una presión normal 120-80, pero tengo 2 factores de riesgo, ya voy a empezar a hacer el cambio de estilo de vida del paciente. Si ese paciente tiene 140-90 con un factor de riesgo nomás, aparte del cambio de estilo de vida, ya puedo empezar el tratamiento antihipertensivo.
¿Se comprende estos dos cuadros en qué consiste y cómo es importante entender? ¿Se escuchó bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces esto es muy importante entender. Fíjense, si yo tengo daño de órgano blanco, y tengo presión de 140/90, ya empiezo el tratamiento con el cambio de estilo de vida. Y si tengo nivel 3 de hipertensión, ni qué decir, está en rojo. Todo esto ya tenía que ya estar haciendo probablemente el tratamiento más intenso. El objetivo del tratamiento entonces es, en todos los casos, tratar a los pacientes que tienen mayor de 140/90. Ya sea de 18 a 65 años o de 65 a 79 años. Los de mayor de 80 años, recién a los 160 de sistólica. ¿Sí? A partir de 80, yo tendría que tratar ya inmediatamente cuando tenga 160, 80. Y las metas para alcanzar ese objetivo, ya dijimos, bajar a menos de 140. Y fíjense, puede ser en hipertenso, en diabetes, un poco menos, en enfermedad renal crónica, mantener allí, o lo que tuvieron accidente cerebrovascular. En algunos casos, no menor a 120 de sistólica y no menos de 70. ¿Por qué no menos de 70 ni menos de 120? En algunos casos, eso sugiero María Gloria Melgarejo. Creo que por el riesgo de que haya una hipoperfusión. Haya una hipoperfusión principalmente. Y hay algunos medicamentos que producen mayor hipotensión. Por eso tengo que cuidar esos detalles. Acá tenemos algunos objetivos de acuerdo a las guías, pero nosotros ya dijimos que íbamos a hacer de la americana. En todo caso, la hipertensión aumenta el riesgo para infarto y enfermedad microvascular, principalmente. Cada vez que aumenta 20 de sistólica y 10 de diastólica, aumenta por 2 o por 4 el riesgo relativo de eventos cardiovasculares. Y por cada disminución de 10 milímetros, de cada 10 a 14 milímetros de la sistólica y 5 a 6 de diastólica, voy a reducir el riesgo de una enfermedad cardiovascular, un evento cardiovascular o el stroke un 40%. Al final de todo, lo importante es que todo este embrollo necesito reducir el riesgo cardiovascular. Y el riesgo cardiovascular consiste en todos estos factores, no solo la hipertensión, sino la dislipidemia, el sobrepeso, la diabetes, la inactividad física, el exceso de peso, el tabaco, el alcohol, todo eso. Un punto importante a tener en cuenta es lo siguiente. ¿Cuándo decidir? Lastimosamente voy a ver si puedo quitar esto. ¿Cuándo decidir monoterapia, combinación de 2 drogas o triple terapia? Siempre la meta es menos de 140/90. Entonces, si yo tengo una sistólica menor a 20 milímetros de mercurio, por ejemplo, 155 de presión de sistólica, puedo empezar monoterapia. Pero si tengo entre 20 y 40 puntos más de lo normal, puedo empezar con 2 drogas. Y si tengo más de 140, sí, 3 o más drogas inclusive. Pero eso dependerá mucho de cómo tengo el riesgo cardiovascular. Acá en el esquema europeo, considerar siempre la terapia inicial con IECA o ARA2, más calcio o diurético, y la misma cosa en el segundo, y a partir del tercer nivel, si yo estoy usando 3 drogas y no controlo la presión, entonces estoy hablando de una hipertensión resistente. Es importante tener en cuenta este hexágono
que son los potenciadores. Yo puedo usar diurético con enalapril o IECA, puedo usar calcio antagonista con un IECA, pero no puedo usar un IECA con un ARA2. Estas líneas discontinuas muestran que no son compatibles. Entonces, ¿cómo iniciar la estrategia para el tratamiento para este paciente del primer caso? El diagnóstico de hipertensión, ¿de qué grado es? Uno. Grado 1. ¿Y la certificación de riesgo? Acá, entonces, siempre tener en cuenta este mapita. Tiene nivel 1 de presión y 1 de 2 factores de riesgo. Yo puedo hacer primero un cambio de estilo de vida o si no, iniciar el tratamiento. Se puede iniciar el tratamiento en este caso. Ahora, acá está. Pero antes de pasar allí, ¿cuánto tiempo yo puedo esperar para iniciar tratamiento si implementamos primero el cambio de estilo de vida? ¿Qué te parece, Merlin, Giselle? ¿Cuánto tiempo le daría que baje de peso para que vos controle la presión y antes de empezar un antihipertensivo? Parece que Merlin no dejó. Patricia Godoy. Exacto, no sabría decir, pero Más o menos, ¿cuánto tiempo? 2 a 3 semanas. 2 a 3 meses. 2 a 3 meses. Bueno, en este caso, en el primer caso, este paciente, después de 3 meses de cambio de estilo de vida, su peso se mantiene en rango y sin cambio de rutina ni personal. Este paciente podía iniciarse con una acción de un beta bloqueante, porque tenía su trabajo laboral con alto estrés. Entonces podía funcionar con un beta bloqueante. En cambio, la mujer enfermera tenía una hipertensión grado 2, pero ¿qué característica tenía esa mujer a diferencia de del otro caso? Vamos a hablar un poco con Ricardo Soto. Hola, doctor. Hola. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y segundo caso? El segundo caso con el primero en este caso. Yo recién me uní, doctor, no estaba teniendo problemas de internet. Una disculpa. Néstor Paniagua. La diferencia no sería en que esta tiene mayor cifras de tensión arterial. Casi igual es tener la cifra de grado 2, sí. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra diferencia con relación al primero? Índice de masa corporal mayor. ¿Qué otra cosa más? La historia familiar. Pero ¿qué es lo llamativo? Hay algo muy llamativo en este caso. Vida sedentaria. El embarazo. Sí, el embarazo. ¿Qué otra cosa más? La eclampsia. Ya estás entrando en otras complicaciones. Muy bien, está complicándose este cuadro. El otro no tenía tantas complicaciones, ¿verdad?
Es diabética también. Ella, hay un problema metabólico ya también. Exactamente. Entonces, Hiperlipidemia. también tiene colesterol alto. O sea, que fíjense cómo se complica ese cuadro. Por eso que esta señora ya tiene lesión de órganos blancos, dice. Lesión de órgano blanco. Alto grado de riesgo cardiovascular por lesión de órgano blanco. Acá ven en el cuadro, fíjense cómo está. Entonces, en este caso, yo tengo que saber que voy a empezar con 2 drogas ya. Y lo importante en la hipertensión es el bloqueo del sistema renina-angiotensina. Y ven cómo el IECA dónde actúa y el ARA2 dónde actúa a nivel del receptor AT1. A partir de ahí yo tengo que saber de cómo tengo que suprimir el sistema renina-angiotensina. Si yo uso todas las drogas como hemos hablado, entonces estoy hablando de una hipertensión resistente. Y esto es lo que estábamos hablando anteriormente, la variabilidad de la presión arterial y todos los factores que determinan esta variabilidad. Es muy importante, es muy complejo. Por eso esa imagen que yo le mostré al principio no es fácil, es muy complejo el control de la presión arterial. Y por último, para terminar, ¿en qué consiste el tratamiento no farmacológico? Mantener en lo posible un peso normal, reducir la ingesta de sal a menos de 5 gramos, limitar la ingesta de alcohol, realizar ejercicio aeróbico, por lo menos 300 minutos por semana a partir del 2022 y reducir la ingesta grasa total y saturada. Esto sería principalmente lo que corresponde al tratamiento no farmacológico del paciente. Bueno, preguntas. Doctor, yo tengo una pregunta. Te escucho. En el caso del control del paciente de su presión arterial, nosotros cuando le tomamos tiene una presión elevada, en ese caso la primera toma no decimos que es un paciente con hipertensión, tenemos que tomarle por cierto tiempo, ¿verdad? Para el control y decir recién que es hipertenso. ¿Cuánto tiempo tenemos que controlarle? Por eso en la definición, para la toma de la presión correcta, dijimos que en 2 o 3 ocasiones se toma la presión. En 2 o 3 ocasiones. No es que en la primera consulta voy a le decir que tiene presión alta, a no ser que la presión esté por encima de 180. Si tiene 180 o más, evidentemente que ese paciente está hipertenso. Y si es que querés eliminar el factor de la bata blanca, le pedí un mapa. Y en el mapa, el promedio de diagnóstico es 130-80. Si está por encima de 130-80, el paciente es hipertenso. O si no, le decís que se haga un autocontrol. Ese autocontrol que en su casa, tío, ¿por cuántos días tiene que hacerse y después venir otra vez? Y eso es la misma cosa nomás, 2 o 3 veces en distintos horarios. Un día puede ser la mañana, otro día a la tarde, otro día a la noche. Entonces ahí voy a evaluar. Ahora, si vos querés eliminar el factor de ansiedad en tu consultorio o para que vos te ganes la confianza y tenga lo que se llama relación médico-paciente, vas a tener que tomarle 3 veces la presión. Y vas a tomar en cuenta la tercera cifra. Vas a ver que cada vez que le tomas la presión, con una diferencia de 1 a 2 minutos, va a ir disminuyendo. Ahí está una de las variabilidades de la presión arterial. Dale, doctor, gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, ¿quedó bien entendido todo lo que dijimos también de la evaluación? Yo tenía una última pregunta, doctor. Te escucho. En todo paciente hipertenso, ¿es necesario o no un estudio de mapa?
Sí, para el tratamiento. sí, sí o sí. Sí o Gracias. sí. Bueno, quedamos así entonces. Nos vemos. Chao, chao. Dale, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Chau, chau. Hasta luego. Chao, doctor. Chao, doctor.